Como siempre, pues bienvenido, gracias por tomarse el tiempo de compartir con nosotros. Traemos un tema muy interesante, un tema que realmente es de interés público y si tienen preguntas, pues háganlas de inmediato cuando les vaya surgiendo su duda para que también nos tomemos un espacio para justamente responderlas. Estamos seguros que esta información les va a interesar mucho porque precisamente resulta, como lo decía el doctor, es de interés para todos, pero hay cosas que nosotros descuidamos o se nos olvidan. ¿Y cuál es el tema? Es la caries dental, una enfermedad que ataca a muchas personas. Así que vamos a estar hablando acerca de esto y sabemos que les va a ayudar a que podamos mejorar esos hábitos de higiene bucal que son necesarios para poder mantener una sonrisa. Así que invitados todos a participar y vamos a iniciar, doctor, con esta conversación que sé que va a estar muy interesante, que puede parecer básica y sencilla, pero es necesario siempre recordar estos temas. Hablemos de la caries dental, doctor, ¿y qué es la caries dental? Sí, bueno, es una enfermedad, ¿verdad? Definitivamente microbiana, es decir, que hay bacterias involucradas en su desarrollo. Esta enfermedad tiene la característica que afecta a los tejidos mineralizados, a la parte inorgánica y a la parte orgánica del diente, es decir, desmineraliza la parte inorgánica y destruye la parte orgánica. Ya vamos a hablar de eso, ¿verdad? Y cuando ya produce cavitación se conoce como lesión cariosa, ¿verdad? Básicamente es eso. Entonces tenemos que identificar que es una enfermedad en la cual hay bacterias involucradas. Sin bacterias la caries no se puede producir, pero las bacterias por sí solas no bastan para producir caries dental. Entonces justamente de eso vamos a platicar ahora. Entonces, ¿verdad? porque se supone que ya hay bacterias que habitan en nuestra boca. Correcto, así es. Pero hablamos de que esas mismas bacterias son las que actúan en la generación de la caries. Lo que pasa es que digamos que la prevalencia, dependiendo de la cantidad de estas bacterias, que particularmente hay una que es la principal responsable, la principal involucrada en los procesos de caries dental, que es el Streptococcus mutans, así se llama, aunque también está, por ejemplo, el Lactobacillus acidophilus, que también tiene alguna pues, influencia en la zona, pero estas bacterias se han identificado y se aíslan fácilmente en todas las personas cuando hay lesión cariosa. Y se sabe que el problema básicamente es que son bacterias acidógenas, es decir, que sus productos metabólicos son ácidos y son estos ácidos los que producen la desmineralización del tejido dental, ¿verdad? El tejido duro de los dientes. El esmalte dental en primer lugar, ¿verdad? Y luego pues la dentina. Aquí pues hay que recordar que los dientes están constituidos, ¿verdad? Su tejido más superficial, lo que nosotros vemos es el esmalte dental, que es casi un vidrio, tiene alto contenido inorgánico, pero debajo de él subyace otro tejido que es la dentina, la cual también es un tejido muy duro, casi comparable a la dureza de los huesos, pero la dentina ya tiene un contenido inorgánico de un 60%, a diferencia del esmalte, que el esmalte tiene un 96% de contenido inorgánico, ¿verdad? Entonces, ya la dentina tiene más tejido orgánico, por ende, ya es un poquito menos dura que el esmalte en este sentido, ¿verdad? La caries dental tiene la capacidad de desmineralizar y destruir el tejido inorgánico y destruir el tejido orgánico, ¿verdad? Ok, doctor. ¿Cuáles serían entonces los hábitos que usted considera que llevan a eso? Y eso ya aterrizándolo a una parte más práctica. Claro, vamos a ver, esto es, ya lo hemos explicado en otras ocasiones, pero yo siempre le digo a los pacientes, les explico que para que una caries dental se desarrolle, tiene que haber un factor multicausal, es decir, son varios factores que están confluyendo, que tienen que estar presentes para que se dé un problema de caries dental. Nosotros pues vamos a dividirlos en 4 grandes factores, ¿verdad? El primero es lo que nosotros llamamos un huésped susceptible, es decir, que haya pues una persona, en este caso el ser humano, que permita que tenga el huésped susceptible, en este caso, vamos a ver que los dientes, y aquí se los voy a poner la comparativa. Si se fijan, en las muelitas, por ejemplo, tenemos surcos profundos, ¿verdad? En los dientes de adelante vemos que son superficies planas y lisas. Si se fija, es mucho más común que las personas generen o desarrollen caries grandes en la zona de las muelitas
que en la parte de los dientes de enfrente. Vemos mucha gente que pierde sus muelas, pero mantiene sus dientes de adelante, ¿verdad? Y eso se debe principalmente al hecho de que hay mucha mayor susceptibilidad de desarrollar caries en las muelas debido a los surcos estos profundos, y en los dientes de adelante es menos frecuente, aunque sí se puede dar en las zonas interproximales, es decir, donde nosotros tenemos que limpiar con el hilo dental. Si no limpiamos con el hilo dental ahí, pues estamos dejando que esa zona sí se pueda volver susceptible, ¿verdad? Ahí hablamos del huésped susceptible, ¿verdad? Luego tiene que haber un agente causal, ¿verdad? Tiene que haber algo que produzca la enfermedad, y ahí es donde vienen las bacterias, ¿verdad? Las bacterias en este caso son sus productos ácidos los que producen la desmineralización. Pero no bastan estas dos cosas solas, es decir, solo las bacterias y solo el huésped susceptible no son suficientes. Tiene que haber además un tercer y un cuarto factor. El tercer factor en este caso es lo que llamamos un medio ambiente propicio. Y ahí es donde viene la falta de la higiene bucal, la dieta, que si es una dieta cariógena, ¿verdad? Y yo creo que es donde más donde más podemos intervenir como seres humanos, justamente para evitar que se desarrolle la enfermedad. ¿Por qué? Porque el medio ambiente propicio se convierte pues en este tercer factor. Si hay azúcares procesados, si hay alimentos dulces y pegajosos que se quedan pegados en la superficie del diente, entonces ya va a ser mucho más fácil para que los otros dos factores, la susceptibilidad en los surcos y el agente causal que son las bacterias, ya los tres empiezan a interactuar, y ahí es donde afecta el cuarto factor, ¿verdad? El cuarto factor, que es el tiempo. Estos tres factores pueden estar interactuando, pero si nosotros rompemos al menos el cuarto factor, que es el tiempo, es decir, que tienen que estar un tiempo suficiente para empezar a producir el daño, ¿verdad? Y ahí es donde las técnicas de higiene ya se vuelven bien importantes, y la frecuencia con la que nosotros limpiamos adecuadamente nuestros dientes, porque si nosotros lo hacemos, estamos rompiendo el ciclo y estamos reduciendo muchísimo las posibilidades de desarrollar caries dental, ¿verdad? Doctor, me surge la pregunta, entonces lo que nosotros observamos y decimos, este diente tiene caries porque está negro. ¿Qué es lo que ha sucedido ahí? ¿Por qué se vuelve negro? Okay. ¿Cómo se llegó hasta esa situación? Habitualmente hay que decir una cosa, no todo diente que se mire oscuro o negro es una caries dental, porque hay pigmentaciones, hay hay muchas situaciones que pueden producir cambios de color, y no necesariamente estamos hablando de caries dental. Sin embargo, también es cierto que suele haber que cuando ya la caries cavitó, es decir, que ya produjo, ya desmineralizó, ya destruyó y produjo una cavidad, entonces el sustrato que se acumula generalmente es de color negro o de un café oscuro intenso, ¿verdad? Lo que ha pasado en esas cosas es justamente que ya se rompió la estructura dental y empezó el proceso ya de la lesión cariosa y el avance destructivo de la caries, ¿verdad? Lo que estamos viendo básicamente ahí es sustratos. Cuando se ve oscuro, justamente es por la destrucción de los tejidos duros del diente, y si nosotros escarbamos y palpamos y tocamos esa zona, vamos a encontrar que estos tejidos ya están reblandecidos. ¿Reblandecidos por qué? Por la desmineralización, ¿verdad? Yo creo que en cierta ocasión estábamos hablando acerca de cómo estaba estructurado el diente, y usted mencionaba que la sangre llega al diente. Correcto. Y está, obviamente es un tejido vivo, ¿no? Exactamente. Pero solemos verlo de otra forma. Entonces, sí. ¿Implica que ya no está llegando sangre ahí, o hay necrosis? Sí, no necesariamente, dependiendo de la etapa en la que nos encontremos. Este punto que usted menciona es muy importante, porque recordemos que los dientes son órganos, ¿verdad? De hecho, así se llama, es el órgano dental, ¿verdad? Así como tenemos otros órganos en el cuerpo, los dientes son un órgano, cada dientito es un órgano, y por tanto reciben irrigación e inervación sanguínea. Ahí es donde viene la anatomía dental, y por eso es importante. Yo decía que el primer tejido, el que nosotros apreciamos, es el esmalte, ¿verdad? Lo que vemos de los dientes, pero detrás del esmalte subyace la dentina, que es como la segunda capa si vamos de afuera hacia adentro, ¿verdad? La dentina sería la siguiente capa, y luego viene en el centro, por decirlo de alguna manera, el complejo pues dentinopulpar, ¿verdad? Lo que es el paquete neurovascular, donde hay justamente vasos sanguíneos, hay vasos linfáticos, hay inervación, hay nervios, y son los que producen justamente la vitalidad del diente. Cuando nosotros vemos un diente con una lesión cariosa negra,
no es porque no esté llegando sangre, sino que lo negro es la desmineralización del diente y cómo se ha pigmentado. Muchas veces esto no ha perforado el esmalte y ya se encuentra en dentina, pero no ha llegado todavía a las proximidades del nervio, que es como el tejido más profundo del diente. Ahí es que cuando se acerca a las proximidades del nervio o incluso lo toca, es cuando ya estamos en presencia de una lesión pulpar, así se llama, ¿verdad? Y esta es la que generalmente produce el famoso dolor de muelas, ¿verdad? Ya cuando un diente se pone todo negro, ahí sí ya podemos estar hablando de una necrosis. En la necrosis, ¿qué pasó? Es que la lesión que se dio en el nervio del diente, donde están los vasos sanguíneos, etcétera, es una lesión que no se trató, se volvió irreversible, ya eso adentro sí se necrosó y el sustrato ese trasluce y es donde nosotros vemos el diente negrito, pero ya todo el diente, ¿verdad? Que es ya el caso de una necrosis pulpar. Doctor, nos acaba de mencionar entonces esos 4 factores o elementos que tienen que estar involucrados. Que tienen que interactuar. Si nosotros rompemos uno de ellos, ya no hay caries dental. Eso es lo maravilloso de esto, ¿verdad? Y lo importante de cuidarnos. Que los 4 factores que mencioné, agente causal que son las bacterias, ¿verdad? Huésped susceptible, que son esas zonas de los dientes, ¿verdad? Que tienen surcos profundos, que tienen cavidades naturales, que pueden facilitar, ¿verdad? El acúmulo o la colonización bacteriana en esas zonas. Luego decíamos justamente pues el medio ambiente propicio, ¿verdad? Que tiene que haber un sustrato, ahí es donde los azúcares, el tipo de dieta pueden afectar y por último decíamos que está el tiempo. Entonces tenemos agente causal que son las bacterias, huésped susceptible, ¿verdad? Las anatomías características de ciertas zonas de los dientes, medio ambiente propicio que es una dieta cariógena, por ejemplo, y que nosotros dejamos estar ahí en el diente. Y luego de estos 3 tiene que haber un cuarto que es el tiempo. Tiene que haber un tiempo suficiente de estas 3 cosas presentes para que se produzca daño en la estructura dental. Fíjese bien, como yo decía, si rompemos uno de ellos, ya no hay caries dental. O sea, ya los riesgos de que se produzca esta enfermedad ya se reducen o se eliminan. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que nosotros, por ejemplo, y ahí vamos a ver diferentes niveles de atención. El huésped susceptible, los surcos profundos, ¿verdad? ¿Cómo se puede tratar eso? Ahí donde a veces el odontólogo puede ayudar a interferir con por ejemplo, la odontología preventiva, y eso se hace mucho en pacientes pediátricos, en los niños, que se les hacen los famosos selladores de fosas y fisuras, que es como una especie de barniz que se coloca y sella estos surcos y ya los deja que las superficies ya no sean tan profundas, sino que con un material especial van sellados y entonces estamos interviniendo en uno de los factores, ¿verdad? Estamos bloqueando al huésped susceptible, al menos en esa área. Luego está el hecho justamente del medio ambiente propicio, la dieta, ¿verdad? Una dieta que no sea muy cariógena, ¿verdad? Una dieta que sea, por ejemplo, en lugar de comer caramelos, el paciente o el niño o la persona come fruta, ¿verdad? Pues entonces los caramelos tienen azúcares altamente procesadas y pegajosas que van a facilitar el metabolismo que estas bacterias consuman estos azúcares y produzcan estos desechos ácidos. No es que en sí el comer dulces o el dulce cree o haga que nos aparezca la caries. No, exacto. Que se combina junto a con los otros factores. Por eso decíamos, el factor es multicausal. Necesitamos de esos 4 factores. Por eso es que alguien se puede comer un dulce, ¿verdad? No es que si yo como dulces ocasionalmente me van a dar caries. No funciona así, ¿verdad? Hay que romper el ciclo. Por eso la importancia, y a veces uno instruye a los papás que si los niños se van a comer un caramelito o un dulce o algo, que tampoco es que vamos a privar toda la vida, ¿verdad? De estas cosas, porque se puede, pero que lo acostumbren a que ocasionalmente lo hagan como un postre una vez a la semana o 2 veces a la semana y que luego se les instruya bien en sus técnicas de higiene, ¿verdad? Porque estamos rompiendo el ciclo, ¿verdad? Con por ejemplo, el agente causal o las bacterias no las podemos eliminar, pero con buenas técnicas de higiene, con enjuagues bucales antimicrobianos, vamos a reducir la cantidad de bacterias, pues de estas bacterias patógenas presentes en boca, y entonces reducimos el riesgo, ¿verdad? Y el tiempo, por eso decimos, ¿verdad? Que hay que cepillarse 3 veces al día, que hay que pasar el hilo dental al menos 2 veces al día, porque ahí estamos combinando nosotros lo que son los métodos defensivos, ¿verdad? Estamos
eliminando la presencia física tanto de bacterias como de medio ambiente propicio, ¿verdad? Como de azúcares procesados, y estamos acortando los tiempos. Y ahí rompemos el ciclo. Tenemos por acá una consulta. ¿Qué pasa si no trato una caries dental? Va a crecer, va a avanzar, ¿verdad? Porque ese es el problema de esta patología, que es progresiva. Recordemos que lo que hablamos, ¿verdad? Son colonias de bacterias que están produciendo desechos ácidos sobre la superficie del diente. Estos desechos ácidos tienen la capacidad de desmineralizar y destruir a la estructura dental, que es uno de los tejidos más duros. Bueno, de hecho el esmalte dental es el tejido más duro de todo el cuerpo, ¿verdad? Pero si ya nosotros permitimos que la caries se establezca y lesione la estructura dental, ya esto no se va a detener ni se va a erradicar nunca. Ya la lesión ya está ahí y es irreversible. No hay manera de que ese diente se regenere o se recupere, ¿sí? La única manera cuando ya una caries invadió el diente ya es atención odontológica profesional. ¿Qué va a hacer el odontólogo? Va a limpiar, va a eliminar toda la lesión cariosa, ¿verdad? Va a eliminar los tejidos reblandecidos que ya podrían estar desmineralizados y va a poner ahí un material artificial que selle y reconstruya todo aquello que la caries había destruido, ¿verdad? Entonces ahí es donde estamos hablando ya de la operatoria dental, de hacer una obturación o un rellenito, como se le conoce, ¿verdad? Popularmente. Pero la lesión, es decir, el daño que la caries produjo es irreversible, ¿verdad? Eso no se puede echar para atrás ya. Solo en los estadios muy iniciales de una caries dental, cuando empieza a producir pequeñas desmineralizaciones, ahí sí hay ciertas técnicas y ciertos estudios que dicen que todavía hay cierta capacidad de remineralizar esos tejidos por medio de ciertas terapias, ¿verdad? Pero estamos hablando de cosas incipientes, iniciales. Ya cuando hay cavitación, tiene que haber intervención curativa del odontólogo, ¿verdad? Esa es ya la única alternativa. Y depende del grado del avance, pues así va siendo el nivel de atención que se le tenga que dar, ¿verdad? Ok, doctor. Solemos pensar entonces, ante esto, pues hay que cepillarnos los dientes. Correcto. Y usar el hilo dental. ¿Pero será suficiente? ¿O qué más hay que hacer aparte del cepillado? Tener una buena dieta, ¿verdad? Por eso recordemos los 4 factores que mencionábamos, ¿verdad? O sea, cuando nosotros cepillamos los dientes, lo que estamos haciendo es, a ver, ¿en cuál de los 4 factores estamos interviniendo? Estamos interviniendo eliminando el medio ambiente propicio, porque la limpieza mecánica lo que hace es reducir las posibilidades de que haya un medio ambiente propicio para la colonización bacteriana. Entonces, de hecho, atacamos 2, ¿verdad? Atacamos a los agentes causales, que son las bacterias, porque mecánicamente estamos removiendo también esas colonias bacterianas y también estamos eliminando pues, lo que es el medio ambiente propicio, es decir, que queden restos alimenticios ahí pegados a los dientes, que estos se van a degenerar con el tiempo, se van a volver productos de fácil digestión para estas bacterias, ¿verdad? Y otra cosa es tener una dieta que no sea cariógena, ¿verdad? Si nosotros comemos, por ejemplo, de hecho, eso está demostrado, que los factores dietéticos influyen mucho. Hay, por ejemplo, estudios muy famosos en la década de 1930, 40, en esas épocas, se estudiaron, por ejemplo, poblaciones esquimales, ¿verdad? En la zona del norte de Alaska, y se hizo comparaciones entre las mismas etnias, una etnia, una aldea que vivía completamente aislada casi que del resto de la civilización, y otra aldea de esquimales que tenía contacto con civilizaciones pues ya modernas, ¿verdad? Y se descubrió, por ejemplo, en la que vivía aislada, los índices de caries eran bajísimos, del 0.1 al 1% más o menos. Y la que tenía contacto con civilización más moderna ya tenía índices de caries entre el 13 y el 18%. Y se descubrió pues que era porque tenían acceso a los alimentos procesados, ¿verdad? Los alimentos ya industrializados. Las otras no, tenían una dieta mucho más primitiva, vamos a decir. Entonces, estos azúcares procesados, todo lo que son carbohidratos, ¿verdad? Recordemos que los carbohidratos son azúcares, y entonces si nosotros consumimos no solo los caramelos, no solo los dulces, pan dulce, todo lo que es carbohidrato procesado, va a tener un potencial cariógeno más alto que si nosotros tenemos una dieta baja en ello, ¿verdad? Ok, doctor. Bueno, vamos finalizando. ¿Cuáles serían los posibles tratamientos
de la caries? Bueno, el primero es la prevención. La prevención es un tratamiento en sí mismo, ¿verdad? Lo que estamos hablando. Una buena dieta, unas buenas técnicas de higiene, buenas técnicas de cepillado. En nuestro canal de YouTube los invito. Hay un tutorial de cómo usar la seda dental. Hay un tutorial de cómo cepillarse los dientes. Vayan, consúltenos. Si tienen dudas, escríbanos, pónganlos ahí en la sección de comentarios. Es muy importante. Realmente la caries dental tiene esa característica. Se puede prevenir súper bien si uno es disciplinado y tiene buenas técnicas de higiene bucal, así como buenas técnicas, como buenos hábitos alimenticios, ¿verdad? Hay que cuidar a los chiquitos, no es que no puedan comerse un dulce nunca, sino que hay que enseñarles, como les digo, a veces, ocasionalmente. Recordemos que estos dulces, caramelos, bebidas carbonatadas, son malos no solo para los dientes, pero son malos para la salud en general, entonces tampoco uno se puede acostumbrar a llevar una vida así. Pero sí, hay que instruirlos de que se coman e inmediatamente después romper ese ciclo del tiempo haciendo unos buenos hábitos de higiene bucal, ¿verdad? Nunca irse a dormir sin haberse cepillado los dientes, sin haber pasado el hilo dental. Como coadyuvante, como una ayuda adicional, están los enjuagues bucales, ¿verdad? Un enjuague bucal de uso diario nos puede ayudar a completar una muy buena técnica de higiene bucal, pero de nada sirve un enjuague bucal si no se ha cepillado bien sus dientes. Eso hay que tenerlo en mente porque algunas personas tienen esa falsa sensación de que se enjuagan, que usan, a veces no desarrollan el hábito o les da, digamos, pereza cepillarse sus dientes y creen que usando un enjuague bucal se están protegiendo. Y eso no funciona así. Tal vez por la sensación. La sensación de que queda un aliento fresco. La sensación es fresca, pero en realidad la higiene... No. La forma de higienizar los dientes es mecánica. El cepillado y el hilo dental son mandatorios. El uno sin el otro no sirven. Si solo nos cepillamos los dientes y no estamos usando el hilo dental, estamos haciendo malas cosas, ¿verdad? No nos estamos cuidando bien.